Pues muchas gracias, José Antonio, y también ya a esta hora, ya cansados seguramente de, después de estas, tanto la conferencia de Rodrigo como la de Rocco, que han sido muy positivas y con mucho contenido y nos dando elementos importantísimos para nuestro caminar, tanto en el ámbito civil y sobre todo religioso, que la mayoría pues estamos involucrados en esto. Pues ya después de la presentación, quisiera decirles que a lo largo de estos años, cuando me invitó hoy el cardenal Carlos Aguiar a trabajar con él en la conferencia del episcopado mexicano, yo no quería, rehusaba hacerlo porque pues sabía que era un tema muy difícil, sobre todo las relaciones institucionales y más las relaciones iglesia-estado por aquí en México. No conozco demasiado, aunque algo a nivel latinoamericano por estos años que estuve en la Federación Bíblica viajando por toda América Latina, pero sobre todo aquí en México era conflictivo después de, pues, de haber estado la iglesia prácticamente en el anonimato, no digo clandestinidad, porque no se podía estar en la clandestinidad, pero sí sin unas relaciones institucionales oficiales. Fue a partir del 92 cuando se dieron esas relaciones de la Iglesia del Vaticano y el Estado mexicano, y a partir de ahí comienza toda una serie de situaciones no fáciles también para la Iglesia en México, y ahí posteriormente en el 2003 ya me vi involucrado en esto sin tener demasiada experiencia en estos temas. Y don Carlos sé que me dijo, pues ya esto se aprende en el camino. Y bueno, me tocó aprender porque no fue fácil, como digo, los momentos que vivimos, momentos tensos. A lo largo de estos encuentros que tendremos, les iré pues compartiendo las experiencias. Yo quisiera que mi participación fuera en un ámbito teórico, en una primera parte, de también hay que tener las herramientas teóricas para poder saber negociar, ¿no? Y también traer cada ocasión un ejemplo, un caso práctico de cómo se llegó a la resolución de conflictos que afectaban a los intereses institucionales o de grupos muy particulares. Y creo que, pues ojalá que todos podamos también contribuir tanto con las preguntas como dando pues sus opiniones para seguir, porque el conflicto se da, el conflicto se da y las negociaciones siempre es parte tanto en el ámbito más cercano, en el círculo más cercano, desde la misma familia hasta nivel más institucional. Y yo creo que por ahí partimos, ¿no? ¿Qué es una negociación? Una negociación, pues es interactuar entre, puede ser dos personas o grupos, pero con un objetivo muy concreto, la de obtener pues un resultado o un objetivo, un acuerdo que pues convenga a todos y que es lo que se desea. Digo, así en líneas generales, pues tenemos que entender que eso es la negociación y todos estamos haciendo negociaciones cada momento y ustedes lo ven en la familia y en la vida diaria, en todo, ¿no? Entonces creo que es importante esto, ¿no? Y hay que entender, pues también ámbitos, ¿qué me sirvió a mí? Me sirvió prepararme, yo les iré dando también diferentes bibliografías en este tema de la negociación, de la resolución de conflictos, que creo que nos pueden ayudar y que necesitamos, como vamos a ver. Yo les voy a hacer un planteamiento general ahora sobre el tema de lo que yo tuve que ir aprendiendo y cómo me sirvió esto. Cuando queremos, sobre todo, ya nos abocamos a conflictos muy serios cuando son conflictos institucionales, son conflictos de casa, pues es fácil resolverlos y a veces utilizando los chantajes también para la resolución de conflictos, ¿no? Y es necesario, pues, también saber que
no todo es negociable. Hay cosas que no se pueden negociar. Ya nos hablaba Rocco y también de alguna forma Rodrigo. Hay cosas que no son negociables. El tema de la vida no es negociable, aunque sí podemos caminar y escucharnos mutuamente y hablar y decir y compartir. Pero hay cosas que no todo es negociable y hay que saber también eso, ¿no? Y sobre todo entender que existen esos límites en lo que es negociable y que no es negociable. Y también es importante identificar los componentes del desempeño de la negociación. Es fundamental identificar los componentes, porque si no los identificamos, difícilmente podríamos llegar a una negociación que nos convenga a todos y conseguir los objetivos que se desean. Y también es importante identificar los conceptos necesarios para desarrollar la efectividad personal del poder de negociación. Creo que es importante es esto, ¿no? A veces no sabemos lo que nos puede dañar en una negociación y por eso digo que es necesario cómo desarrollar su efectividad personal del poder del negociador. Y ahí entra justamente otro elemento fundamental. Yo no me voy a... Tendremos la oportunidad de entrar más en algunos ámbitos y desde aquí les digo que trataré en cada sesión de darles un resumen y darles algunos temas, algunos ya materiales para que lo tengan ustedes y no se pierdan entre las múltiples actividades que todos tenemos. Y digo que entra un elemento bien fundamental, que es la personalidad. La personalidad es, pues sabemos, como nos dice un filósofo, periodista, crítico también, Alphonse Carr, que todo hombre tiene tres personalidades, bueno, toda persona, ¿no? Lo que muestra, lo que posee y lo que piensa que posee, ¿no? Entonces, pues la personalidad es fundamental a la hora de negociar. Si no nos conocemos, es difícil llegar al final a un acuerdo o al objetivo que se desea, ¿no? Entonces, digo, desde ahí, importante, en algún momento me lo mencionaremos, ¿por qué la personalidad es tan fundamental? Conocerte a ti mismo, las facetas de la personalidad que afectan en el temperamento del negociador. Es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Y sabemos por psicología, lógicamente, pues tenemos dos hemisferios, el del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, uno más la emoción, otro la razón. Entonces, conocernos, porque de ahí va a surgir justamente la creatividad, el carisma que nos va a llevar justamente a ser buenos negociadores. Y entra también otro elemento fundamental que es la inteligencia emocional. Y sabemos que pues si no nos conocemos pues, a nivel de nuestra personalidad y un poquito esas teorías de psicología que hemos estudiado todos y los psicólogos pues lo tendrán mucho más fresco todo esto, sabemos que las teorías principales de la personalidad más relevantes en el conflicto son la negociación y la persuasión. Es importante tener esto, ¿no? En este ámbito. Yo creo que esto estoy dándolo así en concepto, lo que podemos ver mucho más amplio en otros momentos, pero insisto mucho en conocernos. Si no nos conocemos, no podremos llegar a lo que podríamos sacar ese provecho, ¿no? Y ahí viene ya, nos presentamos ante un hecho, el conflicto. ¿Qué es el conflicto, verdad? Hay de muchas formas de conflictos, pero si lo tenemos que definir el conflicto, yo diría que es la incompatibilidad de emociones, cogniciones en los individuos o en los grupos. Es la incompatibilidad del conocimiento, de los conocimientos, de las emociones, ¿no? Y ahí tenemos que definir también qué es el conflicto, cómo aprender la naturaleza del conflicto. Si no estudiamos el conflicto, difícilmente podemos llegar a las soluciones que a todos nos pueden convenir, ¿no? Y de ahí, si sabemos, entendemos el conflicto, podemos llegar a una negociación.
Y también es importante después evaluar el enfoque personal en el conflicto. Necesitamos esto. Es bien fundamental que nosotros lo conozcamos. Si no conocemos el conflicto, no llegaremos a mayor solución. Eso yo lo he visto a lo largo de la experiencia de mi vida. Y de ahí que necesitemos utilizar los pensamientos sistémicos para diagnosticar y analizar el conflicto. Es necesario, necesitamos esas herramientas. Es necesario entender también la diferencia entre manejar, resolver y evitar el conflicto, porque a veces lo que queremos es evitar el conflicto o a veces vamos a resolverlo o cómo lo manejamos. Y si no entendemos esas diferencias entre manejar, resolver y evitar el conflicto, pues no llegaremos nos meteremos en un callejón a veces sin salida, ¿no? Y de ahí viene, a partir de ahí, los estilos de negociación. Voy así un poquito rápido porque quiero ver todo ese contenido que podemos ver a lo largo del taller que se tiene previsto, ¿no? Y hay que saber justamente los estilos, principales estilos de negociación, que hablaremos en otro momento. Ustedes saben, yo los menciono aquí. Uno, pues es la evasión. La evasión. Puede ser también, otro estilo es el ámbito contencioso, el competitivo, el adaptivo, el ceder, el cooperativo, el colaborativo y sobre todo, a veces en el conflicto también tenemos que saber cómo distribuir los roles, ¿no? Para saber también integrar cada uno de esos roles a la hora de negociar. Y es interesante a la hora de la negociación también aprender cómo elegir el estilo apropiado que tenemos para saber llegar, como digo, al resultado esperado, ¿no? Y dentro de esto, pues del estilo de negociación, no debemos olvidar algo también fundamental, los temperamentos de los negociadores. Es importante, yo cuando iba a una negociación, a una resolución de conflicto, siempre estudiaba y pedía, si no los tenía a mano, cómo eran los negociadores, quiénes eran y cómo actuaban. Y de ahí es muy importante, pues, saber que los temperamentos son fundamentales, porque hay temperamentos que son armonizadores, que se tratan de buscar la paz. Hay otros que les gusta controladores, así de tener, ellos le llevan la palabra y es lo que quieren decir. Y también el temperamento de aquel que es más pragmático. Yo soy mucho más pragmático, yo lo entiendo, pero hay que entender también los otros, ¿no? Es el luchador que quiere llegar a los resultados y a veces no se llegan porque te rompes o te comes las etapas de la negociación que hay que tenerlas también muy en cuenta, ¿no? Y también tenemos otro temperamento, ¿no? El buscador de acción, ¿no? El apostador que echa hacia adelante y tira como en el juego de las cartas, ¿no? Pues no tiene nada, pero apuesta como que él tiene la solución. Y cuando conoces el temperamento de estos negociadores, llegas a soluciones muy ricas, muy importantes, ¿no? De eso vuelvo a insistir, lo que antes comentaba, lo que es la personalidad, cómo afecta, cómo influye más bien a la hora de negociar. Y dentro de esto también no olvidemos que dentro de estos temperamentos, pues es importante cómo yo percibo yo a los demás, porque vamos a hablar también a nivel de la percepción, pero cómo percibo yo a los otros. Es fundamental esto, cómo nosotros cómo los percibimos, porque yo tengo una percepción cuando tengo un interlocutor, tengo una percepción de él
como tengo de los demás, como ustedes la tienen ahora de mí al escucharme. Y es importante esto, cómo percibo yo a los otros. Si no tengo esto muy claro, pues al final los resultados no son los esperados, ¿no? Ya les comentaba de estos 4 temperamentos negociadores y es importante pues entender, identificar las expectativas del comportamiento asociadas con cada uno de estos temperamentos. Puede parecer muy complejo lo que les estoy diciendo, pero sí ayuda. Si quieren lograr el resultado que ustedes quieren para ustedes a nivel personal o a nivel institucional, es fundamental esto. Y así les digo que ya les pondremos los ejemplos. Hemos logrado pues cosas muy positivas tanto para la Iglesia en México en su momento como a nivel de instituciones. Y creo que unido a esto, pues también hay que evaluar pues el temperamento negociador único, el primario, porque es fundamental que tengamos esto bien claro y bien manifiesto ahí. Y lógicamente que a la hora de sabiendo los temperamentos, el estilo de negociación, como lo que he mencionado, ya en el mismo conflicto, hay un elemento importante que es la comunicación. Las comunicaciones en la negociación. Y ustedes saben que en toda negociación y en toda comunicación, pues hay procesos. El proceso de comunicación es importante. Y hay unas reglas también para escuchar efectivamente en la negociación. Reglas que tenemos que conocerlas, que las comentaremos en algún momento. Y es fundamental entender la negociación como proceso. A veces las negociaciones son largas, no son de llegar a un acuerdo ya en una mesa que nos sentamos, ustedes lo saben, y querer resultados en el mismo día. Se van a veces meses para lograr, por ejemplo, les pongo un ejemplo para que lograr aquí el, la, en la Constitución, el artículo 24 constitucional, que fue muy conflictivo y fueron arduas negociaciones y que al final se logró, en la cual, pues de alguna forma se cambia en la Constitución mexicana la libertad de creencia por la libertad religiosa, libertad de religión. Pues para algunos no entendían la diferencia, pero era fundamental porque en la libertad de religiosa o libertad de religión, como se puso en la Constitución al final, era reconocer a nivel de las otras organizaciones, a nivel mundial, a nivel incluso desde la misma Carta de los Derechos de la ONU y otros organismos también latinoamericanos, México no tenía lo que era el reconocimiento formal a la libertad religiosa o libertad de religión. Y esa negociación fue ardua, difícil y fueron más de año y medio que estuvimos en mesas de negociación muy arduas para llegar a esto. Y es importante conocer estas reglas también, como digo, además de la negociación, de la comunicación, porque hubo que utilizar también los medios, muchos comprados por los contras que no querían que se diera ese paso a nivel, nivel constitucional, pues escritos, plumas muy importantes, hablando de que la Iglesia Católica quería privilegios. Y también tuvimos que utilizar, pues nosotros, la comunicación, tanto interna de las organizaciones de iglesia y de las diócesis, de sus páginas, de sus hojas parroquiales y de los mismos periódicos de gente afín a nosotros, para poder pues comunicar el pensamiento que queríamos. Entonces, es fundamental la comunicación y saber las reglas. Y a veces
pues hay algo bien importante que funciona en todo este ámbito, que es la filtración de noticias. Yo creo que ha surgido eso en un proceso de negociación, como hacemos todos, se hace en la casa y se hace en donde estás, dentro de la misma iglesia, pues para ver cómo cala aquello, lanzar la noticia, a veces al revés de lo que piensas que es lo que debe de ser. ¿Para qué? Para ver la reacción. Y sabemos que es conocer esas técnicas comunicativas de filtración para la negociación. Reconocer también las señales del conflicto destructivo en la negociación. Te digo, esos ejemplos que tenemos, digo, ahí la negociación va avanzando en un tema determinado y de repente viene el conflicto destructivo de estos personajes que tienen intereses determinados y para que esa negociación no siga adelante o no surja, ¿no? Y saber, por eso es importante saber qué hacer cuando surgen esos conflictos destructivos, cómo manejar eso, es fundamental. Y de ahí, en la comunicación, lo tocaremos en su momento, qué importancia tiene el lenguaje corporal en la negociación. Y también, lógicamente, necesitamos ser precavidos en la negociación escrita y electrónica. Es fundamental, eso es fundamental. Por eso todos estos temas los iremos tocando en los diferentes ejemplos que iremos viendo a lo largo del taller, pero yo les doy el ámbito ahora general de todo esto. Y como estamos a nivel, pues somos latinoamericanos, sí, y también de otros países, pero es importante también la cultura. Yo creo que cada país tiene su cultura, aunque tengamos todos un mismo idioma, pero las culturas también y la personalidad, como decía, son diferentes en cada país. Y es importante también saber cuando negociamos en qué ámbito, o incluso dentro del mismo país. Por ejemplo, aquí en México, pues tenemos también diferentes culturas. No es lo mismo negociar con los de un asunto, con los del norte, que la gente es mucho más directa, que negociar con el centro o del sureste. Son pues digo, si bien todos mexicanos, pero culturas también con diferentes formas de manifestación y de pensamiento incluso. Entonces, no debemos desdeñar justamente lo que es el ámbito también cultural. Yo creo que es fundamental que conozcamos definir qué es cultura. Bueno, pues eso lo podemos ver y ya lo comentaremos. Y creo que unido ahí está, pues, conocer también los intereses y objetivos en la negociación. En una negociación, ¿qué tipos y objetivos tenemos, no? Pues todos llevamos las aspiraciones de ganar, todos a la hora de negociar. Entonces hay que conocer esas aspiraciones, tanto de la parte con la que negocio como pues también la que yo ya presento, que yo la conozco, ¿no? Y el objetivo, los objetivos de relación, es importante eso, ¿no? Eh, Entender los principales tipos e intereses y objetivos para esa negociación. Yo creo que eso es fundamental y clasificar esos objetivos, ¿no? Por eso digo, las aspiraciones de ganancia, objetivos de relación, mis propios objetivos, qué gano yo, qué quiero ganar yo a nivel personal, ¿no? Y también esos objetivos en el proceso que estoy llevando, ¿no? Y es importante evaluar también día a día, cada vez que terminas, te sientas en esa negociación, evaluar y clasificar esos objetivos, ¿no? Y no se nos olvide que a lo largo de una negociación, a veces tienes que cambiar los objetivos que tú habías
pues pensado lograr, pues tienes que cambiar los objetivos en todo ese prospecto que pensabas realizar, y también objetivos retrospectivos. Ya lo veremos también eso, ¿no? Pero es importante tener eso. Si tú te vas siempre con el objetivo fijo y no estás abierto a que hay un cambio en un momento determinado en los objetivos, porque estamos hablando de negociar, es ceder. Y también de ambas partes, lógicamente, y llegar a acuerdos, porque eso lo contarte. Entonces, en ese proceso de negociación es fundamental, bien fundamental, que tengas muy claro que en el proceso pueden cambiar los objetivos, porque pueden beneficiar a ambas partes, y cosas que tú no habías visto las puedes ver, las puedes entender. Yo creo que de ahí viene lo que ya comenté antes, la percepción. Eso es fundamental a la hora en la negociación. Pues es cierto, no todos vemos lo mismo y de la misma manera. Y es importante entender los principios psicológicos básicos de lo que es la percepción, ¿no? Aprender cómo las diferencias afectan a la percepción. Ese es fundamental. Efectos de las diferencias de personalidad y expectativas culturales en la percepción. Eso a veces lo perdemos de vista, y yo lo he comprobado a nivel de cuando se da una negociación. Si no tienes muy clara la percepción de los demás, se te puede ir, como decimos, por la coladera el objetivo. Creo que esto tendremos que ver cómo conocer las diferentes percepciones en la negociación, la percepción de uno mismo y la de los otros, como menciono, ¿no? Conocer tu proceso de percepción y el papel de la percepción en los objetivos y en las decisiones. Parece que es un tema así más complejo, pero no lo es tanto, pero sí que tomar en cuenta esto. ¿Qué es lo que sucede? Los efectos del poder en la negociación. El poder es fundamental, ¿no? Porque sabemos que hay diferentes tipos de poder. Estoy dando así a nivel general, ¿no? El poder de legitimidad, el poder por posición, poder del experto, poder por retribución, poder coercitivo, poder carismático, porque algunos llegan con es que pues es que tiene un carisma especial, ¿no? Poder por situación, yo voy, pues es el cardenal, entonces a la hora de negociar, pues sí tiene, lo que él tiene, pues la investidura que tiene le da también a veces más cartas a la hora de negociar, pero no siempre se llega a los acuerdos que se quieren, ¿no? Y poder por identificación, pues son tipos de poder, pero sí es importante conocer los efectos del poder, aprender estos principales tipos de poder involucrados en la negociación, y distinguir, como digo, el poder real y el poder percibido, porque ¿qué poder tengo yo a la hora, las facultades que me han dado para negociar y el poder percibido también de los otros? Es importante, ¿no? Eh, aprender formas constructivas de utilizar el poder. Lo vamos a ver en algún momento, ¿no? Y sobre todo aprender el impacto personal del poder en los juegos de negociación. Porque la negociación, quieran que no, es un juego. Es un juego y cada quien tiene unas cartas que jugar y las va jugando según pues el interés y los resultados que tú vas adquiriendo. Es fundamental esto que lo tengamos muy en cuenta. También, como digo, el poder de prestigio, porque puede ser un poder de una persona que que sea un líder a nivel nacional y ya tiene un prestigio por naturaleza, y va y pues dice, hay que escuchar a este hombre que tiene este prestigio.
pero tampoco no con ello yo he visto que se llega a situaciones cuando son partes y sobre todo en el ámbito político, religioso, institucional, no es fácil, ¿no? El poder también, por mencionarlo, ¿no? De la persistencia. A veces en la negociación es fundamental dos cosas: paciencia y persistencia. Y lógicamente ya vamos a hablar también un momento de lo que es el tema, la ira, cómo afecta también en las negociaciones, pero sobre todo eh, la manera es de utilizar el poder y esos juegos, porque como digo, es un juego, la negociación es un juego. Y hay que tener ese carisma también para poderlo hacer. No todo el mundo lo puede hacer y todos negociamos, sí es cierto, como les vengo diciendo, pero no todos llegan a los resultados esperados. Y de ahí viene algo bien importante. A veces, cuando viene en la negociación, es importante hacerse uno valer. Es importante. El ser asertivos, porque si no tenemos clara, si no nos hacemos valer y no somos asertivos, no vamos a llegar a conclusiones esperadas que nos pueden interesar mucho, ¿no? De ahí que entender la diferencia que es bien fundamental entre pasividad, agresión y asertividad. Lo veremos en algún momento. Ustedes los pueden también, yo no hay tiempo para poder ir definiendo todo esto porque es mucho más amplio, pero sí les quiero yo dar así en nivel general cómo estos elementos ya se los daré después por escrito en algún momento para que los tengan ahí ustedes y sepan esto, que hay que entender esa diferencia entre la pasividad. Hay gente que va a negociar y se pone una forma pasiva que no sabes ni lo que piensa, ni lo que dice, ni lo que hace, y a veces te da al final unas respuestas que destraban las situaciones, pero sí, a veces te pasmas con la pasividad de algunos. Y a veces hay gente que también es agresiva, ¿no? Entonces hay que entender esto, ¿no? Y la asertividad. Reconocer la agresión y su impacto en la negociación. Hay gente que a la hora de negociar, su única forma de hacerlo es de una forma agresiva. Y de ahí que lo que les decía, que es importante entender también y aprender la dinámica de la ira y el manejo de ella. A mí me ha tocado en muchos momentos que sentados en las mesas, alguien se exalta y prácticamente llega al insulto, llega a golpear la mesa y si así, pues se levanta la sesión y no logras nada. Entonces, el manejar la ira, los temores y saber también, a veces alguien se siente en su autoestima tan baja que no se puede llegar a la negociación. Y es importante conocer esas herramientas del manejo de la ira y para poder seguir esos procesos de negociación y cómo aumentar también la autoestima, porque generalmente cuando vas a negociar y sobre todo cuando son temas de iglesia, yo creo que, perdón que lo diga desde aquí, pero yo creo que muchas veces vamos con el complejo de inferioridad y como que en plan de sumisión a lo que nos digan aquellos que pueden ser políticos o pueden ser de otro índole institucional. Y yo creo que es saber también tener la autoestima muy alta para no decaer y no caer en la sumisión, porque pues fácilmente te pueden apabullar con muchas teorías y muchos planteamientos. Lo vimos en el 2006 cuando fue aquel conflicto que nos tocó vivir muy fuerte con las elecciones en México. Ustedes lo escucharían a nivel también latinoamericano, cuando Andrés Manuel dijo que se le había robado pues la presidencia de la República y ahí se pidió a la conferencia episcopal, cuando yo estuve ahí como secretario ejecutivo de Relaciones Institucionales, que participara la conferencia episcopal y un servidor le tocó en todas esas negociaciones. Y había por parte de aquellos grupos muy rijosos, muy conflictivos, había gente que nos quería utilizar y maniatar. Y claro, pues a veces te sentías ahí como un elemento
Es decir, como que sentías que tu autoestima estaba mucho más abajo, ¿no? Y es donde, pues, había que sobreponerse y decir, no, pues si yo estoy aquí como parte de una negociación importante y salir adelante. Entonces, conocer justamente esas herramientas, pues ayudó mucho, nos ayudó mucho a poder seguir adelante en esto. Y de ahí viene algo fundamental, los principios de la persuasión en la en, en, en perdón, aquí está entrando algo que no me interesa. Eh, los principios de la persuasión son fundamentales. Reconocer esas dificultades de la persuasión, conocer las claves fundamentales de la persuasión, saber cuándo la persuasión es improbable y saber cuál es el papel de la diplomacia en la persuasión y, lógicamente, practicar las habilidades de la persuasión. ¿Y cómo es eso? Pues a veces esas habilidades de la persuasión no se dan en el proceso, se dan fuera del proceso. ¿Cómo? Pues hablando con cada una de las personas, a veces es invirtiendo el tiempo, eh, pues, pues invitarlos a, pues también lo tengo que decir de aquí, a un trago, ir a comer, eh, y es fundamental si quieres lograr los objetivos, el persuadir al otro, como a veces lo hacen también contigo de este lado. Yo creo que eso nos ha ayudado a conseguir pues muchos objetivos que hoy podemos también, entre comillas, presumir, ¿no? ¿Qué viene aquí también? Otro elemento fundamental. Las reglas de negociación y errores más comunes. Creo que conocer los errores más comunes que se cometen en una negociación es bien fundamental. Si no conocemos los errores que podemos cometer, pues podemos abortar, decir así la palabra, utilizando esta expresión, la negociación. Y hay muchos errores. Y aprender justamente las claves usadas en la negociación y entender el comportamiento estratégico en la negociación e identificar las etapas de una negociación y conocer el paso de preparación de una negociación. Cuando vas a negociar, si no llevas preparada la negociación, no te presentes. Y es a efectos de estudio lo que les vengo diciendo ahora. ¿Por qué es tan importante esto? Si no lo hacemos, caemos inmediatamente en los dichos, en los tópicos comunes, en ir al pragmatismo y no llegar a lo que se quiere y que ambas partes queden satisfechas, que es, como se suele decir hoy, ganar, ganar, ¿no? De ahí que tienes que analizar y ver la estrategia cuando vas a negociar. Y ustedes lo hacen en las familias, me imagino, ¿no? Pues con sus hijos, con sus hermanos o con quién. Pues tienes que tener una estrategia. Si no tienes la estrategia, pues difícilmente podrás ir a negociar algo, ¿no? Yo creo que de ahí viene muy importante los estilos, aprender cómo comenzar a negociar las negociaciones, ¿no? Etapas de la negociación, la etapa introductoria, tácticas para la etapa de iniciación, las tácticas para la etapa de intensificación, tácticas para la etapa de cierre, negociar con facultad de representante, también las tácticas de engaño, estilos diferentes y también la ética, porque tiene que entrar dentro de toda una negociación una ética, a pesar de que a veces utilices pues estrategias, como digo, pues a veces la filtración, a veces decir por ahí unas expresiones que te lleven justamente a que el otro reaccione y sobre todo a que se logre el objetivo que queremos. No sé cuánto tiempo nos queda, pero vamos en el tiempo, creo. Y creo que desde ahí viene también en una negociación muy importante cuando
hay veces que la negociación se traba, porque a veces la negociación se traba y ya no hay forma de sacar la negociación. Y es fundamental la intervención de terceros. Es fundamental. Cuando la negociación se traba, es fundamental la mediación, la conciliación, el arbitraje y a veces el litigio, ¿no? Es fundamental esto, ¿no? Y es necesario, pues, tener esas habilidades necesarias para intervenir de manera efectiva. Pero sí tiene que haber también cuando, nunca se les olvide, cuando nos pasó en varias ocasiones, cuando teníamos ya la negociación trabada, lo que hacíamos era justamente que intervinieran terceros para poder llevar justamente a buen puerto aquellas negociaciones. Y ayudaron mucho, porque el tercero te va a ayudar justamente a entender que, pues, que las dos partes tienen razón en lo que están diciendo, pero no ven porque se han cerrado ya en los objetivos que buscan y de ahí no salen. Y de ahí es fundamental, ¿no? Y creo que con esto viene algo bien fundamental. Eh, ¿Cómo si una negociación no tiene, llamémosle así, una post-negociación, puede ser que lo que hemos negociado y hemos alcanzado muy pronto, pues no tenga buen fin? Es importante la post-negociación. Yo lo he visto. Para cimentar aquello a los acuerdos que hemos llegado, es importante la post-negociación. Y es necesario justamente, pues, caminar en ese proceso todavía, porque no cuando cierras una negociación has terminado ya, dices, ya logré el objetivo. No, porque es como, pues has engendrado un proyecto, has engendrado una iniciativa, pero si no le das ese seguimiento, que vaya creciendo, que vaya madurando, que tenga la madurez ya grande para que siga caminando por sí sola, es como el proceso de gestación, en una gestación, viene la gestación, viene el crecimiento, viene el aprendizaje y viene la madurez. Y ya camina por sí sola. Bueno, entre otras muchas cosas, yo creo que, y con esto, para que tengamos en el tiempo necesario, eh, pues yo quisiera que haberles dado este elemento general de lo que son, pues, la teoría de la negociación y en el taller iremos viendo los casos y aplicando cada una de estas herramientas.